My name's Thomas. I'm one of the pastors at East City Church. Samuel's going to be translating for me. So, first time doing this, so if I mess stuff up, just roll with it. Just roll with it. Mi nombre es Tomás, yo voy a estar predicando en el día de hoy. Es mi primera vez haciéndolo, traduciendo o que alguien me traduzca. Entonces, si me equivoco, por favor, perdónenme. Today we're going to be in Ephesians chapter 2, and it's good that we just sang about how great our God is, because we're going to look at one of those reasons why our God is so great. Hoy vamos a estar hablando vamos a estar predicando en el libro de Efesios, hablando de la grandeza de nuestro Señor, así como cantábamos antes. In Ephesians chapter 2, Paul masterfully weaves this story of redemption, God's plan for redemption, and the story of the church. En el libro de Efesios capítulo 2 es cuando Pablo milagrosamente y con una prepotente voz habla del plan de Dios para la humanidad, para su iglesia. This is a story of reconciliation, reconciled to God, but also reconciled to each other as well. Paul tells us how to live this life marked by reconciliation. Es una historia marcada por reconciliación, no solo reconciliando al hombre con Dios, sino al hombre con otro hombre, o sea, con nuestros hermanos. Pablo habla de cómo podemos vivir una vida marcada por la reconciliación. Have you heard the story of a man who was stranded on a desert island for a year all by himself? ¿Han escuchado de una historia donde un hombre estuvo aislado en una isla un año entero? It's not Tom Hanks in Castaway, but another guy who was a very religious man. No fue Tom Hanks, sino otro señor que era un hombre bastante religioso. He was a regular churchgoer and was characterized by his devotion to religion. Era muy devoto, iba a la iglesia bastante y era categorizado por su devoción al cristianismo. When rescue finally came for him, they saw on his island that he had constructed 2 churches. Cuando vinieron a rescatarlo por fin, vieron en esa isla que habían 2 iglesias. And they were confused why he would take the time to build these 2 churches while he was here on this island. Y estaban confundidos porque había hecho 2 iglesias, especialmente en esta isla. So they asked him, and his response was, well, that's just how it works. You have to have the church you go to and the church you're supposed to stay away from. Y es así como funciona. Cuando le preguntaron que por qué, él dijo, así funciona. Hay una iglesia donde vas a asistir y hay una iglesia donde te tienes que alejar de ella. When Jesus died for us, we were not only reconciled to God, but we were also reconciled to each other. Cuando el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, Él no solo reconcilió nuestras vidas con Dios, sino también los unos con los otros. So here's the first point that I want us to look at, is that we were once alienated from God and from each other as a consequence of the fall. Y ese es el primer punto que me gustaría tocar en esta tarde, es que en un momento estábamos alejados de Dios y alejados los unos con los otros. Let's begin in Ephesians chapter 2. I'm going to read in English all the way 1 through 3. And you were dead in your trespasses and sins, in which you previously walked, according to the ways of this world, according to the ruler of the power of the air, the spirit now working in the disobedient. We too all previously lived among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts, and we were by nature children under wrath, as the others were also. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, y dice de esta manera: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
no naturaleza hijos de ira, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So we know in the garden that Adam and Eve ate the fruit that they weren't supposed to. They chose to not worship God, but to be their own gods. Y podemos ver en el principio cuando Adán y Eva decidieron tomar de ese fruto prohibido, de ese fruto que el Señor les había dado y las consecuencias de ese fruto. When they made that decision, something broke. When God came to walk in the garden with them, like he always did, they hid from him. Y esa decisión, al tomar esa decisión, algo se rompió. Y por eso vino el Señor a reparar lo que se había roto. See, we were made to know and serve God, and when we decide to do otherwise, something breaks between us and God. Nosotros fuimos hechos para alabanza de su nombre. Entonces, en el momento que decidimos hacer otra cosa, hay un rompimiento del deseo de Dios para con nosotros, del alineamiento del hombre con Dios. This is the first thing that Paul reminds us of in this chapter, that our relationship with God is broken and in need of fixing. Esa es la primera cosa que el apóstol Pablo dice en esta carta, que nuestra relación con el Señor está rota o estaba rota y necesita ser arreglada. Paul then goes on to talk about the relationships we have between each other that are broken, and this will be paralleled in the second half of the chapter. Y después continúa diciendo de que así como nos hemos alejado del Señor, también nos hemos alejado los unos de los otros. Y eso es en la segunda parte de este párrafo. In Ephesians 2:11 we read, "So then remember that at one time you were called Gentiles in the flesh, called the uncircumcised by those called the circumcised, which is done in the flesh by human hands. At that time you were without Christ, excluded from the citizenship of Israel and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world." En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11 dice de esta manera: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. In the garden, after they ate the fruit, they realized that they were naked and they hid themselves. But at that point, God was not walking. They were hiding from each other because the relationship between them was broken as well. Podemos ver en el principio cuando tomaron de ese fruto y sus ojos fueron abiertos, se escondieron al verse que ellos estaban desnudos. Primeramente hubo ese rompimiento entre ellos porque tenían vergüenza por haber estado desnudos, porque Dios no estaba ahí, no estaba en ese momento ahí con ellos. Y después, cuando Dios vino, se escondieron aún más para cubrirse. That's where all humanity starts out. We are born into a broken relationship with God and a broken relationship with each other. Así es como la humanidad empieza su ciclo, su círculo, roto con la humanidad, con relaciones rotas hacia la humanidad y también alejados del Señor. The good thing is that God had a plan from the beginning, and he told Adam and Eve about that he would set things right through someone, and that we know he himself would come to set things right. Lo bueno de la historia, mi querido hermano y amigo, es que al ver este rompimiento, Dios mismo se adelantó a Adán y a Eva y les dijo y les comentó de que vendría alguien que restablecería esa relación entre Dios y el hombre. So the next thing that Paul shows us in Scripture is that Christ has created a new and reconciled people. Una de las cosas que nos enseña en ese párrafo es que Dios ha creado una nueva humanidad, un nuevo pueblo reconciliado con Él. Paul goes from talking about wrath and brokenness
And then in verse 4 and 5, we read this: But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Y eso lo podemos ver en el versículo 4, donde dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. God himself came to bridge the gap, the broken space between us. Jesús vino a hacer como un puente en ese espacio, en el espacio de separación entre nosotros y Dios. We were once children of the world, but now we are children of God. Antes éramos hijos del mundo, ahora somos hijos de Dios. So by the grace of Christ, we are reconciled with God, but not only that, he also reconciles us to each other. Por la gracia de Dios somos reconciliados con Dios, pero no solo eso, sino también somos reconciliados los unos con los otros. In verse 13, Paul says that, But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Eso nos relata en el versículo 13, donde habla y nos dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paul says that Christ was creating a new people for himself. Y Pablo hablaba de la creación de un nuevo pueblo que Jesús, que Dios estaba haciendo, y es el pueblo de los redimidos. And he gives us a threefold explanation of who these new people are. The first is that we are kingdom citizens. Y nos da tres características de este nuevo pueblo, de este nuevo pueblo que ha venido a ser en él. Y la primera característica es que no somos, por consecuencia de ese perdón, no somos alejanos al Señor, sino somos ciudadanos del reino, ciudadanos de Dios. In verse 19 we read that, Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people. Y nos habla en el versículo 19, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. So we go from a place of uncertainty, not knowing where we stand or who we belong to a place of certainty in our citizenship, no longer wandering around. Entonces nos encontramos saliendo de un lugar donde no sabemos a qué pertenecer, no sabemos a quién pertenecemos, donde después somos llamados por la luz, por Jesús, y tenemos un lugar a donde pertenecer, un pueblo como llamar nuestro hogar, nuestra casa. This new people have stability in their citizenship in the kingdom and the feeling that at last they are home, where they can feel hope and peace. En este nuevo pueblo habrá una estabilidad, y hay una estabilidad y una hermandad y una manera de poder llamar esto nuestra casa. The next example Paul uses is that of being family members. These new people are family members. La siguiente característica o característica que Pablo habla es que somos miembros de una familia. Verse 19 continues on and says that they are also members of his household. Y en la última parte del versículo 19 habla y dice: y somos miembros de la familia de Dios. Have you heard the saying that blood is thicker than water? ¿Han escuchado el dicho que dice que la sangre es más gruesa que el agua? It's talking about the loyalty we have for those we're related to before others. Habla de la lealtad que uno tiene para los que llevan su sangre versus los demás. What Paul is saying here is that the blood of Christ is thicker than blood.
Y lo que Pablo está hablando o está narrando, está diciendo que la sangre de Cristo es aún más fuerte y más gruesa que la sangre del ser humano. Your genetic, geographic, when you were born, where you were born, your origin does not matter because in Christ we are one family united by his blood. Y tu genética, o dónde naciste, cómo creciste o tu origen ya deja de ser primordial y pasa al segundo nivel, porque en Cristo todos somos una familia unida por su sangre. So we are kingdom citizens with stability. We are family members with loyalty. And he goes on to say that we are a temple. Somos ciudadanos del reino, tenemos una familia, somos parte de una familia y también nos habla de ser el templo de Dios. In verses 20 through 22, we read this. Built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Y eso lo podemos leer en el versículo 20 del mismo capítulo y dice de esta manera: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siguiendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. The image is that Christ is the foundation, and we are built on top of him as the blocks that build this new temple. Y en ese edificio Dios es el fundamento y nosotros somos el bloque que va encima de ese fundamento, esa familia juntos y unidos edificando una morada en Dios y en el Espíritu. And what is the temple? The temple is where God dwells. ¿Y qué es el templo? El templo es donde habita el Señor. So we are a people that are kingdom citizens. We are family members, and we are the temple. We are the place where God himself dwells. Entonces, para resumir, somos ciudadanos del reino, familiares del reino y hechos hijos del Señor, y también somos templo y morada de nuestro Padre Celestial. So Paul paints the picture of the redemptive story of history. Y Pablo pinta un asombroso retrato de cómo somos nosotros como hijos para el Señor. From broken and alienated to made whole and connected to God and each other. De ser rotos y quebrados y alejados del Señor a formar parte de una familia, a formar parte del Señor mismo por su sangre, ser templo y morada de Él. Paul doesn't stop there with just telling us about it. He goes on to show us the evidence of a reconciled people. Y después de eso nos enseña las evidencias que usted y yo podemos ver y encontrar al ser reconciliado, a ser un pueblo reconciliado con Dios. The first piece of evidence is that a reconciled people have a humility that stems from remembering how we got here. Y lo primero es una persona que está reconciliada entiende muy bien por qué ha sido reconciliado o atraído hacia el Señor. How are we saved? By works? Through our own effort? By ourselves? Is that what we just read? ¿Cómo somos salvos? ¿Por nuestras obras? ¿Por lo que nosotros hacemos? ¿Nuestras buenas dádivas? ¿Cómo funciona? No. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Y no es así. Somos salvos por gracia, por la gracia del Señor. Por gracia somos salvos. So how can we who are saved by grace turn up our noses at other people?
Y entonces nosotros que somos salvos por gracia, ¿por qué podemos elevar nuestra nariz y mirar a otros con un ojo diferente o con una mirada diferente? How can we act as if we're the ones that saved ourselves, that we got ourselves to this point? ¿Cómo podemos actuar muchas veces como que nosotros y por nuestras obras es que porque somos salvos y estamos en este lugar y no recordamos que es por gracia? Christ's new people remember where they came from. And I don't mean geographically, I mean remembering that we were once alienated from God and each other as well. Y Jesús nos recuerda de que no de dónde venimos, porque geográficamente no está hablando de eso, sino está hablando de la desconexión donde estábamos de Dios, de las personas y dónde estamos ahora. Paul said we're saved by grace so that no one can boast. So why are we boasting? Y Pablo habla y dice que por gracia somos salvos, no para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros tomamos esa atribución? You see, here's the trap that the Pharisees and other religious leaders of Jesus' time fell into: religion. Y esa es la trampa que en los fariseos y los escribas habían caído en ese tiempo, y era la trampa de la religión. We use the word religion nowadays to express worldview, how we see things, how the world works. Nosotros usamos la palabra religión para categorizar cómo hacemos o un estándar fijo en las personas o una influencia de una cierta secta en referente a la sociedad. But I mean the more traditional understanding of religion, and that means I do this, so I earned this. Y no está hablando necesariamente de eso, sino está hablando de la definición tradicional de la religión. Y es simple, si yo hago esto, si yo soy bueno, si yo hago buenas cosas, voy a alcanzar el cielo, voy a alcanzar una bendición. I followed the rules, so I deserve your blessings. He seguido las reglas, entonces merezco tu bendición. But this is the opposite of the gospel. Pero eso es lo opuesto al evangelio, a la religión. This new people that Jesus bought with his blood have been forgiven much and therefore must forgive much. Y ese nuevo pueblo que fue salvo por gracia, salvo por el Señor nos enseña a perdonar. Él nos ha perdonado a nosotros y nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los demás. We cannot turn our noses up at the dirt that we came from. We have to offer all the robes that are covered in Jesus' blood. Y no olvidarnos de dónde salimos, de dónde es nuestro origen, dónde estábamos perdidos, para no perder la brújula en nuestra vida con el Señor, en nuestra relación con Él. A reconciled people is a people that live in humility in the face of radical grace. El pueblo que ha sido reconciliado es un pueblo que tiene bastante humildad, que vive humillado delante del Señor. The next mark of a reconciled people is that we have unity that makes no sense. Y otra señal de que nosotros somos un pueblo reconciliado es que tenemos unidad, una unidad que no es común. Because we're adopted into the family of God, because we're given that kingdom citizenship and become, together with our family in Christ, the place where God dwells, we have unity that defies the world's understanding. Y eso lo podemos ver en la iglesia en este día. Cuando nosotros somos llamados por el Señor a una congregación, a un lugar, podemos ver la unidad de tantas personas, que no importa de dónde viene, sino lo que importa es ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos une a ser una familia. We read in verse 14 that, "For he is our peace, who made both groups one and tore down the dividing wall of hostility." Y eso lo podemos leer en el versículo 14, donde dice,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Paul uses this example that would be very, very familiar to the people of the day. Pablo usa ese ejemplo que debe de ser familiar para nosotros en este día. The temple in Jerusalem was divided into three parts. You have the Holy of Holies, the inner courtyard, and the outer courtyard. El templo de los israelitas, el templo judío, estaba dividido en tres partes: en el lugar santo, en el lugar santísimo y en los atrios. Only the high priest could enter once a year into the Holy of Holies. Donde en el lugar santísimo el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Only those of Jewish descent could enter the inner courtyard. Solo los únicos que tenían descendencia judía podían entrar en el lugar santo. The outer courtyard, which was divided with a wall, was for Gentiles. And to pass this wall would mean death for any Gentile. Los atrios, que es la parte de afuera, la primera zona, estaba dividida del lugar santo. Había una pared, y si usted y en ese lugar solo se movían los gentiles, no podían pasar, y al poder pasar o al tratar de pasar era digno de muerte. When Christ died, Paul is saying that that wall was torn down, that there's no longer a separation between Jew and Gentile. The promise is for all peoples. Y cuando Pablo dice que el Señor murió por nuestros pecados, dice que esa muralla fue derribada. Entonces ahora no solo hablamos de los judíos y los gentiles, ahora somos un solo pueblo en el Señor. This is the key, because Jew and Gentile is just one example. We are fellow citizens and part of the same family. Y este es solo un ejemplo porque hace que los judíos y los gentiles sean una sola familia. Nosotros somos una sola familia al venir a los pies del Señor. Why? Because Christ's blood is thicker than blood. ¿Y por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es más gruesa que sangre. We should have more in common with a person on the other side of the world that is racially, culturally, and economically different from us, who is a follower of Christ, than we do with our neighbor who looks like us and talks like us but does not believe in God. Muchas veces tenemos relaciones más extensivas con personas que vienen de otros lugares, de otros países, de otras naciones. Tenemos una relación mejor porque somos hijos del Señor y no con nuestro vecino o nuestra vecina que podemos ver todos los días. I don't speak your language, but I have more in common with you than I do with an unbeliever that looks and talks like me. Por ejemplo, conmigo, yo no hablo su idioma, pero yo tengo más en común con usted que con la persona que habla mi idioma y no sigue al Señor. And that makes no sense to the world. Y relativamente no hay una explicación que el mundo pueda entender de esto. This morning I preached the same message for our English congregation. Esta mañana también predicaba este mismo mensaje para otra congregación. How is that possible? How can I use the same message? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedo usar el mismo mensaje con ustedes hoy también? Because the message is the same. Porque el mensaje es el mismo. We are all followers of Christ. Todos somos seguidores del Señor. We have more in common than the people down the street who do not believe in Christ. Tenemos nosotros más en común que las personas que están cercanos o un poco más allá que no creen en el Señor. I don't know how many of you have met Pastor Bernard. Yo no sé cuántos han conocido al pastor Bernard, que está allá atrás. If you look at us, you wouldn't think that we have much in common, right? Si ustedes nos mirarían, no pensarían que él y yo tenemos mucho en común. When we started working together, it's amazing how God knit us together like David and Jonathan.
Cuando empezamos él y yo a trabajar, es impresionante cómo el Señor nos unió y nos hizo trabajar el uno con el otro. It doesn't make sense for us to have the same ideas about things without talking to each other about it. Es irracional que él y yo tengamos las mismas ideas sin tener que platicar el uno con el otro. But God, Pero Dios, we both follow Christ. We both seek the advancement of the kingdom. And you can't get any closer than that. pero nosotros dos, los dos tenemos la misma visión, los dos amamos a Dios, los dos estamos enfocados en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. A reconciled people is a people who experience unity that destroys the dividing walls of our culture. Las personas que han sido redimidas, ese pueblo santo de Dios, quiebra y rompe esas barreras que el mundo ha hecho y que nos dividen hoy en día. The next sign of a reconciled people is that we are part of a movement so impossible that it is only achieved through God's presence. Otra señal de que nosotros somos escogidos y somos parte de ese pueblo es el movimiento impresionante o imposible que solo puede ser logrado por la presencia de Dios. The kingdom is bigger than me, bigger than you, bigger than our church. El reino de Dios es más grande que mí, es más grande que usted, es más grande que esta iglesia. The kingdom spans the globe, spans time, spans nationality and language. El reino de Dios no tiene límites, no tiene barreras en este mundo, no tiene barreras en el lenguaje. El reino de Dios no tiene barreras. Are we going to continue to let our culture's dividing walls keep us apart? Y eso es una pregunta para usted que yo le hago en este día. ¿Estamos dispuestos a seguir dejando que esas paredes que el mundo ha hecho nos dividan culturalmente, nos dividan como familia del Señor? Language, nationality, age, education, denomination, theological camp, they separate us. Los diferentes lenguajes que nosotros hablamos, las diferentes nacionalidades que tenemos, la diferencia de edades, la diferencia de educación, la diferencia de doctrina, ¿vamos a dejar que eso nos separe de la familia del Señor, de ser parte de esa familia? It shouldn't, though. That is not of God. That is not of Christ's new people. That is of the enemy. No debería de eso separarnos. Eso es parte, esa es una artimaña del enemigo para tratar de separarnos los unos de los otros. Y no debería de acontecer en nuestra iglesia. If we want to see a great awakening in this place where Christianity is declining, we cannot continue to be divided. Si queremos ver un avivamiento en este lugar, en nuestra nación donde el cristianismo sigue en decadencia, no podemos dejar que estas barreras nos separen. We must be people embodied by God's Spirit. We must be that temple where God dwells. Debemos de ser esa familia que el Señor habla en este párrafo. Debemos de ser ese templo en el cual el Espíritu de Dios mora. Debemos de ser todos unidos. Because when Christ died, we already talked about how he tore down that dividing wall between peoples. Y eso lo hablamos hace un ratito, y es por eso que lo repito en este momento. Cuando el Señor muere por nuestros pecados, Él derriba esa muralla que nos dividía de judíos y gentiles. But he also tore the veil between the Holy of Holies and the world. Pero también dice que el velo del templo se rasgó en dos, ese velo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo, dándonos libre acceso. No longer is God's presence confined and separated and inaccessible to all of us. Y desde ese momento hasta el día de hoy, la presencia del Señor nunca ha sido segregada a un lugar específico, sino tenemos nosotros libre acceso a su presencia. God's temple presence is now within us, his people, not the church building. It's in us, the new people Christ died for. Ahora la presencia del Señor habita en nosotros, en los templos,
no hechos por edificios humanos, sino el templo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Ahí habita el Señor ahora. When God's presence is moving in and through his people, things happen that are unexplainable. Y cuando el Espíritu de Dios o su presencia se mueve en medio de nosotros, pasan cosas inexplicables. We experience unity unlike the world. We care for people unlike the world. The orphans and widows do not go without as they do in the world. Y cuando eso pasa podemos experimentar grandes cosas, una unidad en familia, el poder ver a nuestro hermano y hermana y ayudarnos todos juntos, el ver a la viuda, el ver al huérfano. Ellos ya no tienen que padecer, sino al acercarse al Señor tienen una familia. His presence is felt through us by all who we encounter. Su presencia la podemos sentir nosotros y por medio de nosotros las personas que podemos ver también lo pueden sentir. This kingdom movement, like we see in the book of Acts, like we see overseas, is not a natural thing. Y ese movimiento que habla del pueblo del Señor, de la unidad, que habla el libro de Hechos, que no se puede ver en estos días. El mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo podemos entender. Sí podemos entender por qué ese movimiento está pasando. It's a movement that is inexplicable apart from God's present and work. Y ese movimiento no se puede explicar para el entendimiento de las personas que no conocen al Señor, porque debemos de entender y conocer al Señor primero para poder ver cómo Él se mueve dentro de nosotros. Christ told us to go forth and make disciples of all nations. La misión que el Señor le dijo a sus discípulos fue ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. We see in Revelation that the kingdom is made up of what, mono-ethnic peoples? Y vemos una revelación en referente a las nacionalidades y los reinos y las diferentes tribus y lenguas que se han levantado. No, it's made up of all peoples, all nations, all tongues, who are all bowing down and worshiping Christ. Y podemos ver en el libro de Revelaciones o en el Apocalipsis donde habla que todos los reinos y las naciones y tribus y lenguas se doblan rodilla delante del Señor. The church we talked about in the beginning that you're supposed to stay away from. La iglesia donde hablábamos en el principio que había hecho ese hombre, la cual no deberíamos de visitar. There are going to be people there from that church. Van a haber personas ahí de esa congregación. They're worshiping Jesus with you for all eternity. Ellos también adorarán al Señor con ustedes por toda la eternidad. Those people that have different views than you, that vote different than you, that speak a different language than you, are going to be there. Personas que tienen diferentes ideologías, que votan por un candidato de partido diferente que usted, que tienen diferentes opiniones y diferentes maneras de ver la vida, ellos también estarán en esa iglesia y adorarán al Señor junto con usted. Why is it that Sunday mornings are when the church is most divided? ¿Por qué los domingos por la mañana o en este caso domingos en la tarde? Porque ese es el momento donde la iglesia está más dividida. Why are we questioning each other about things that don't matter, things that the world lifts up, not God? ¿Por qué preguntamos o hacemos preguntas ilógicas o que no vienen al punto para tratar de separar nuestros ideales, nuestra manera de pensar y no enfocarnos en lo verdadero, en lo que es bueno? Why are we letting those things divide our kingdom efforts? ¿Por qué estamos dejando que esas cosas dividan nuestra familia del reino? What's the objective? ¿Cuál es el objetivo? To build up our own little churches? ¿Crear nuestra propia iglesia chiquita? Or is it to come together to build the kingdom of God? ¿O unirnos todos para hacer crecer el reino de Dios? It's too big for us to do alone and isolated. Esa misión es muy grande para nosotros hacerla solo y aislados. You can reach someone that I cannot. Usted puede llegar a alguien que yo no podría llegar.
We have to stop letting the world's standards and ideas affect how we be the temple in this country. Debemos de dejar que las opiniones de los demás en referente a nuestra iglesia, en referente a nuestra familia, definan nuestro credo, lo que nosotros creemos en el Señor. Our goal at East City Church is to be those people that are characterized by humility, unity, and the power of God. Nuestra meta aquí en la iglesia es ser humildes y ser los que unen los hombres con Dios. We celebrate diversity and we embrace community. Celebramos la diversidad y abrazamos a nuestra comunidad. We are characterized by those things, not by how we look, not by how accurate our theological understanding is, not by numerical growth or budget. Y nos unimos no por las ideologías del uno del otro o la teología de uno del otro o por el dinero que podemos juntar juntos. To live out this big vision, to live out Christ's kingdom objective, Nos unimos por un objetivo y el objetivo es la expansión del reino de Dios. we have to be that radically new and reconciled people who are connected to God and to each other, otherwise we will fail. Y tenemos que ser ese nuevo pueblo que el cual Dios quiere que seamos, ese pueblo que está anclado y unido con el Señor y unidos los unos con los otros para hacer la diferencia. That's what we're all being invited into. We're not being invited into a specific local church. We are being invited into the kingdom of God. Esa es la invitación de hoy en esta tarde. No estamos invitando o no nos están invitando a ser parte de una iglesia chiquita, nos están invitando para ser parte de la familia de Dios. The church is a tool to be used for kingdom advancement. Y la iglesia es una herramienta para la expansión de la obra del Señor. Christ didn't say, go forth and build big churches and get big budgets and attract a lot of people. Y el Señor no nos mandó a ir y hacer iglesias grandes y recaudar mucho dinero y recaudar y dejar que mucha gente entre. No, he said, go make disciples, expand the kingdom, and talk to people that don't look like you or act like you. Él nos mandó a ser discípulos, Él nos mandó a enseñar, Él nos mandó a ganar a personas que no necesariamente piensan como nosotros o se miran como nosotros. So let us be that new people who are radically new and reconciled. That's how we move forward. That's what we're called to do. Seamos nosotros ese pueblo, seamos nosotros ese pueblo de reconciliación, ese pueblo unido, que hoy nos unimos todos juntos con un solo propósito. Close us in prayer. Oremos. Padre eterno, tu palabra, Señor, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla a unirnos más. Nos habla a aprender a entender las diferencias de cada uno hacia el otro. Pero en ti, Señor, no hay diferencia de opinión. No hay un partido político específico. En ti hay amor, en ti hay perdón. En ti, Señor, y por tu gracia hemos sido salvos, Señor, no por ningún mérito que nosotros podemos alcanzar o hayamos podido alcanzar, sino por tu gracia y por tu amor, por el amor que tú tienes a tu propio nombre, Señor, porque nos viste perdidos, Señor, fuera y alejados de ti, y tuviste compasión y nos amaste. Te doy las gracias, Señor, por este pueblo, Señor, por estas personas. Te damos las gracias, Señor, por esta iglesia, por East City Baptist, Señor. Te damos gracias por todos los pastores que se han unido, Señor. Y hemos sido no solo unidos por una misma lengua, una misma nación, sino unidos por ti, Señor, por tu misericordia, Señor, por el amor que tú tienes. Señor, seguiremos fomentando, Señor, este amor el uno para el otro, trabajando para la expansión de tu obra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, conexión. Thank you, guys.